Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Tenemos aquí a nuestro invitado del día. Recibimos al doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Ana Merced Otañez y una servidora, Laura Castellanos. Estaremos conversando con él. Bienvenido, un placer tenerle por aquí. El honor es mío. Con un look nuevo incluido, señor presidente. Vio, lo auditaron aquí rápidamente. El problema de la alergia que tengo en la cara y lamentablemente tuve que elegir entre seguir con la alergia. Yo pensaba que el cambio era no. por todo lo que tiene que ver con el colegio. No, absolutamente nada. O sea, tenemos demasiado trabajo que hacer. Eso precisamente estaba pensando hace un momento, que estas funciones lamentablemente en las circunstancias actuales conllevan mucho trabajo en función de todo lo que hay que hacer. Número uno, para concientizar a nuestras autoridades de la necesidad de iniciar una tercera ola de reforma del sector justicia. De verdad, es lamentable tener que admitir, después de tantas luchas, que nuestra justicia está en una situación de crisis. Quizás una de las peores de los últimos tiempos. Bueno, antes de usted entrar al set de la entrevista, nosotros comentábamos de las oficinas móviles a nivel de furgones que se anunciaba para instalarlas recientemente. Es una noticia que está en los periódicos de hoy. Con todo ese tipo de actividades, con toda la justicia que pide nuestro país y con las propias que hemos visto, ¿cómo cataloga el colegio que ni siquiera puedan tener edificaciones dignas para hacer el trabajo? Es una vergüenza. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI, lamentablemente en la República Dominicana, no solamente tengamos más de 15 años impartiendo justicia desde un furgón en la provincia de Santo Domingo, es decir, decenas de miles de personas han recibido medidas de coerción desde un furgón, inclusive hasta profesionales del derecho han muerto en un furgón y tienen que esperar debajo de una lona de plástico en condiciones totalmente deplorables, sino que el Consejo del Poder Judicial se destape con algo tan vergonzoso como no eliminar el asunto del furgón, sino multiplicar los tribunales en furgones. Y si eso le sumamos un detalle que ha pasado desapercibido por gran parte de la población, pues la cosa se pone aún más indignante. Siempre hemos pedido mayor presupuesto para el sector justicia y lo seguimos exigiendo. Exigimos que verdaderamente se aporten mayores recursos, pero el recurso que usted recibe tiene que administrarlo de manera eficiente, de manera eficaz en función de un nivel de prioridades. Desde el 2012 a la fecha, el sector justicia ha visto multiplicado por 2 su presupuesto. Por 2. Eso en la historia reciente nunca se había visto. Sin embargo, a pesar de que multiplicaron por 2, hoy en día el sistema de justicia recibe 14.000 millones de pesos, de 7.000 que se recibían en el 2012. 14.000. ¿Dónde han ido a parar esos recursos? Porque los jueces apenas se les ha aumentado entre un 15 y un 20% en los últimos años. Un 15 a un 20%. Han visto disminuir sus condiciones laborales. Los empleados, los auxiliares, las secretarias, por igual, no reciben aumento en años. A diferencia de lo que acontecía en años anteriores, vale decir, en los años que siguieron a la segunda ola de reformas, los empleados se les otorgaba el almuerzo, se les otorgaba un seguro complementario, se les otorgaban condiciones más o menos aceptables. Todo eso se eliminó. Inclusive hubo una tentativa, se mandó el seguro hacia una ARS y luego tuvo que retornar a otra, a la ARS anterior, con los subsecuentes inconvenientes que eso crea. ¿Pero supervisa el Colegio de Abogados las ejecuciones que presenta el Poder Judicial cada año? En este momento nosotros estamos en una evaluación a nivel nacional de todo lo que implica el sector justicia,
para verificar y ocultar. Pero lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto, que eso es a lo que usted se está refiriendo puntualmente en este momento, hay una serie de ejecutorias que el Poder Judicial presenta. Eso no hay que recogerlo en todo el país, eso es una información disponible y pública. Evidentemente la inversión, las ejecutorias reflejan que los recursos no han ido donde se necesitan. ¿Y dónde han ido? Eso es evidente. Bueno, lo que pasa es que si vamos a presentar el tema como un problema, deberíamos hacerlo sobre la base de algo mucho más concreto. Y efectivamente, es preocupante si desde el Colegio de Abogados se tiene la percepción de que esos fondos no se están usando de forma adecuada, pero es una denuncia que se está haciendo con base suficiente, o sea, ¿hay un estudio, hay un informe, hay algo que el Colegio de Abogados esté haciendo o haya hecho con relación a la ejecución presupuestaria del Poder Judicial? Definitivamente nosotros al exponer esta afirmación, como tú muy bien lo dices, grave, es a raíz de un estudio que hemos realizado. Número uno, en cuanto al presupuesto de los últimos años del sector justicia y a dónde han ido esas partidas. Esas partidas han ido a gastos que nada tienen que ver con recursos humanos. Entonces, ¿qué tipo de gastos? Infraestructura, en gastos que en definitiva son... Bueno, pero infraestructura es precisamente el punto que estamos trayendo a la mesa, en el sentido de que se necesitan más espacios de tribunales y están habilitando 12 oficinas móviles, que son 12 furgones, porque aparentemente se necesitan más. Habría que ver a qué infraestructura se están invirtiendo, porque no se especifica en cuáles, y habría que ver cuál es la prioridad de esa inversión, porque no solamente basta que usted invierta en infraestructura, es que usted invierta los recursos donde verdaderamente se necesitan. Pero, señor presidente, lamentablemente es una vergüenza. Señor presidente, si de algo se ha quejado siempre, se han quejado las autoridades en cuanto al Poder Judicial se refiere, es que no reciben los fondos que dice el presupuesto o que le corresponde por ley. Entonces, si no reciben esos fondos, quizás ahí es donde radica el problema. Sin embargo, usted dice que se reciben, pero se ha duplicado por 2 y no se sabe a dónde van. Mira, 2 más 2 son 4. Aquí y donde sea. Aquí y donde sea. Lo que hemos dicho, nosotros hemos dicho 2 situaciones que están afectando al sector justicia puntuales. En primer lugar, verdaderamente hacen falta más recursos. En segundo lugar, y eso nadie lo puede negar porque está en los informes tanto de tesorería como de la dirección de presupuesto, es que se ha duplicado. Nosotros aspiramos a que sea de 20.000 millones de pesos. Ahora, lo que se ha recibido debió haberse reflejado, o uno debió haberlo sentido, en situaciones tan graves como el asunto de los furgones en la provincia de Santo Domingo, debió haberlo sentido en aumentos considerables de los salarios de los jueces, de los auxiliares, debió haberlo sentido además en determinadas urgencias que lamentablemente están afectando al sector y lo están afectando de manera considerable. Hacen falta mayor cantidad de jueces, que hace falta mayor personal. Puede ser que las oficinas móviles en furgones le haya dado resultado. El tanto tiempo que tienen en Santo Domingo Este con este tipo de oficina es quizás lo que ha motivado que monten otras. Eso es una muestra, lamentablemente, de falta de gerencia e improvisación. ¿No es también una muestra de falta de voluntad de parte del gobierno de que la justicia pueda tener mayores recursos y una estructura adecuada? El compromiso, por ejemplo, de tener un palacio de justicia en Santo Domingo Este es una promesa vieja desde distintos ámbitos que no se ha logrado cumplir. Mira, verdaderamente el poder político necesita reenfocarse en el sector justicia y eso no se puede negar. Es importantísimo que se asigne no el duplo del presupuesto que se estuvo recibiendo hasta el 2012, que es un gran logro. Antes esos aumentos no se veían y no se ha visto nunca en los últimos años. Ahora, eso no es suficiente. Es importante que ese 4.5%, 4% del presupuesto se invierta completamente en el sector justicia, el 2.66% en el Poder Judicial y el restante en el Ministerio Público. Hace falta también una modificación en lo que es la estructura de nuestro sistema. El programa penitenciario debe extraerse de manera definitiva del Ministerio Público y crearse
una entidad independiente, autónoma, que maneje nuestras cárceles con un presupuesto independiente. Que ese presupuesto se extrae, lamentablemente, del presupuesto general del Ministerio Público. Pero además hace falta que la República Dominicana, de una vez y por todas, se cree un organismo investigador auxiliar del Ministerio Público, no como está, que lamentablemente por intereses muchas veces espurios y otras veces culturales, se ha negado a extraerle esa función a la Policía Nacional, que lamentablemente no cuenta con los recursos humanos, los recursos necesarios para realizar esa labor. En República Dominicana no existe. O sea, no hay recursos técnicos, porque humanos hay, porque hay designados, pero recursos técnicos. Recursos técnicos, recursos monetarios no existen. No existe un departamento en la República Dominicana encargado de investigar. Y tan es así que ustedes como comunicadores los ven a diario. Ocurre, Dios nos libre, un homicidio ahí abajo y usted ve que el que llega no hace ningún tipo de rigor al momento. Pero no es porque no existe, porque no hacen su trabajo. No hacen su trabajo. Porque de que existen tanto a nivel de la policía como también se supone que el Ministerio Público llene su trabajo. Habría que ver desde ese punto de vista. Habría que ver hasta qué punto existe. ¿Eso es un problema de ley o es un problema de cómo se llenan las funciones? Es un problema de ley, es un problema de estructura, es un problema de cultura y es un problema de recursos. ¿Cuál es la propuesta del Colegio de Abogados con relación a cómo debe funcionar eso? Definitivamente tiene que haber un órgano, departamento de investigaciones criminales adscrita al Ministerio Público y bajo la dependencia funcional y operacional, con verdaderos recursos, porque no es suficiente con que haya un departamento de investigaciones criminales en la policía, sin que tenga la gran cantidad de personal que se necesita a nivel nacional para que en cada una de las situaciones que puedan apuntar a la ocurrencia de un crimen, pueda mandar una unidad para que inicie la investigación con médicos forenses, con técnicos forenses, levantamiento de huellas dactilares, levantamiento de pero cualquier tipo de evidencia. la policía tiene eso. Que no resulte ser un CSI Nueva York o Miami, pero la policía tiene lo que llevan la escobita y tiene la gente que va, yo lo he visto. Tienen tape para recogerla. Y tienen tape y se ponen unos guantes. Tú ves que tu hermano. Pero la policía, no me hagas reír ahora, que es en serio. A mí me rompieron el cristal de mi vehículo una vez en mi casa y llegó una unidad de la policía con escobillitas y guantes. Nunca supimos nada. Nunca me dieron una respuesta. Pero la escobillita estaba. Pero estaba la escobillita y un polvito blanco que le echen. Yo lo he visto en la película, aquí hay de eso. Que no arroje ninguna información, pero aquí hay. Mi vida, 10, supongamos, 50. Vamos a ponerlo como tú me estás diciendo. 50 personas que estén trabajando en ese departamento. 50. Vamos a poner 100. Perfecto. 100 personas. Para aproximadamente 10 millones de personas de este país. Nada para más 48.000 kilómetros cuadrados de la República Dominicana. Pero presidente, mire, está el DNI, está el DICRIM, solamente por mencionarle dos que son famosas. Es que ahí es que comenzamos a fallar. Eso no es trabajo ni del DNI, ni del DICRIM. Nuestra propuesta es que haya un departamento especializado que esté encargado desde el punto de vista geográfico, por demarcaciones, que esté en condiciones de que inmediatamente ocurre un crimen, cualquiera que sea, como ocurre en cualquier país civilizado, se transporte, no en un caso específico. Y tan es así que cada vez que ocurre en la República Dominicana un crimen de relevancia que nos consterna, ahí sí se designa una comisión especial y los coroneles hacen lo que es el rigor investigativo. Pero si usted va a Guachupita, y yo los invito, ustedes tienen los conocimientos de causa de eso, vaya a Guachupita, matan a Juaniquito Pérez, el hijo de la pollera, y agarran y lo tiran en una camioneta y lo llevan a patología forense. ¿El Colegio de Abogados tiene alguna propuesta concreta con relación a eso? Obviamente, siempre. ¿Escrita? Claro que sí. Nosotros hemos propuesto, en primer lugar, obviamente... ¿Pero hay un proyecto de ley? Porque hay un detalle muy importante, Laura. Esta situación, en modo alguno, nosotros la atribuimos o responsabilizamos a la Policía Nacional. La atribuimos fundamentalmente a una necesidad urgente de inversión de recursos, a una delimitación de responsabilidades y de obligaciones en cuanto a lo que es el aparato investigativo. Tiene que darse acopio
a lo que son las disposiciones Pero eso está dentro del proyecto del colegio. Obviamente. Se presentó Porque eso es del fundamental, óyeme, es fundamental para la administración de justicia el organizar el problema investigativo. La investigación criminalística es fundamental. Pero que viene a cuento. existe un Claro, anteproyecto. Claro que sí. Nosotros, como institución de hace más de 2 años, estamos propugnando por la separación de la policía preventiva. Pero el anteproyecto, ¿qué destino tiene? Si existe uno. Nosotros nos hemos reunido en la Cámara de Diputados y hemos hecho la propuesta formal de la creación, tanto de la... ¿Pero la propuesta formal incluye un anteproyecto? Claro que sí. ¿Alguien lo ha introducido en el Congreso? Hay varios proyectos de modificación. Tú sabes que nosotros como institución hemos sometido además y hemos exigido la anulación de las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional que conculcaron derechos a los agentes policiales. Y parte de ese trabajo es una propuesta macro de modificación de esa Ley Orgánica de la Policía Nacional que incluye la separación de las funciones, obviamente. ¿Y la situación legal del Colegio de Abogados per se, en qué está? Hay muchísimo trabajo. Lamentablemente, por ejemplo, el año pasado logramos la aprobación de la ley del Colegio de Abogados por parte del Senado de la República. Lamentablemente fue dejada perimir en la Cámara de Diputados y en la semana pasada logramos que nueva vez el Senado de la República pues la aprobara en primera lectura, una legislación moderna que contempla la creación de la Escuela Nacional del Abogado, que es fundamental para elevar los niveles de administración de justicia en la República ¿Y usted no tiene un amiguito en Dominicana. la Cámara de Diputados que lo ayude? Estamos trabajando, tenemos muchísimos amigos ahí. Lamentablemente... Porque esta dirección es del partido. ¿Usted recibió el apoyo del partido? O sea, ¿puede ser más fácil? No. Nosotros estamos trabajando directamente con todos los actores, especialmente con los diputados que son muy amigos y nos están cooperando, con el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado y doctor Merán, que nos está ayudando muchísimo. Hay muchísimos diputados que están dispuestos a, de una vez y por todas, cimentar las bases de un colegio de abogados fuerte que esté en condiciones de aportar para el avance institucional en la República Dominicana. Bueno, entonces, ¿estamos tranquilos? Definitivamente. Y nos falta mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, mucha gente se refiere al sector justicia, pero no tiene idea del deterioro institucional que le está afectando. Te voy a poner un ejemplo. Defensa Pública. En el 2012, el Consejo Nacional de la Defensa Pública se reunió y nombró a Laura Hernández como directora. Pero ustedes sometieron Hay un problema. un problema porque ustedes dicen, el colegio dice que ya a Laura se le venció el tiempo. No, hay algo peor. Ajá. Hay algo peor, que francamente lo detectamos el día pasado. Es que el Consejo no tiene la potestad legal para nombrar a la directora. ¿Y quién la nombra? Es la Suprema Corte de Justicia, previo un concurso por oposición. ¿Y entonces? Pues lamentablemente Laura Hernández organizó unas evaluaciones propias donde ella sacó 100 y el Consejo simplemente, así lo dice el acta, que lo publiqué en las redes, la eligió el Consejo. ¿Cómo? Sin la participación de la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de una persona que ha manejado miles de millones de pesos mediante un nombramiento fraudulento, usurpando las funciones de dirección y peor aún, si partimos de la premisa de que ese nombramiento fue válido, que no lo es, y yo invito a los amigos televidentes que busquemos el artículo 20 de la ley 277, busquémoslo. Suprema Corte de Justicia elige uno de las 5 ternas que envía el Consejo para su selección. ¿Y ella ¿Quiénes no fue forman enviada? parte del Consejo? El presidente de la Suprema, Sergio Tulo Castaño, que es de Finjus, Antonio Medina, que es de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio de Abogados, y un representante de los coordinadores, un representante de los defensores públicos. ¿Usted no estuvo como parte del colegio? Obviamente que no, nos dimos cuenta de... ¿Y cuando usted hizo la denuncia como colegio de abogados, cuál fue la reacción? Nada. En este país nada es nada. ¿Tiene protección Laura Hernández para estar en la posición Nosotros entonces? suponemos que sí. Hoy estamos notificando a todos los organismos porque vamos a someter a todo el que tenga que ver con ese nombramiento fraudulento. Es personal. O sea, ¿Y en el Colegio de Abogados a quién va a someter? a todo el que tenga que ver con ese nombramiento fraudulento. Estamos hablando de algo, Laura. Una persona es como que tú vengas y pongas a un director en función de que
Señor presidente, es violación de la ley. ¿Fue con Laura Hernández que el Colegio de Abogados tuvo una discrepancia porque le estaban quitando los trabajos los defensores públicos? No la tuvo, porque estás hablando en pasado. Nosotros tenemos... Habla en pasado porque en ese momento, hace un tiempo que vi esas declaraciones. No, nosotros tenemos serias diferencias con la forma en que se está administrando la defensa pública, como si fuera una oficina privada. Que dirige Laura Hernández. Exactamente. La dirige de facto, fraudulentamente, y lamentablemente eso refleja, imagínense usted, la Suprema Corte de Justicia siendo usurpada en sus funciones por el Consejo, y todo sigue exactamente igual. Consejo en el cual el presidente de la Suprema también forma parte. Peor aún, ese periodo... ¿Y el de abogado? Sí, yo también. Ese periodo de 6 años fraudulento venció hace 10 días y en llamado a concurso, Laura. No, la defensa tiene 14 años. ¿Cuántos directores ha tenido? Bueno, de hecho, Laura Hernández. De hecho, la defensa ha logrado el rescate de los defensores públicos de una forma que entendemos por qué les resulta preocupante al Colegio de Abogados. Eso tú tienes que preguntárselo a decenas de defensores públicos que tenemos audiencia mañana, pasado mañana el jueves, que están siendo perseguidos por Laura Hernández por simple y llanamente ejercer ese derecho fundamental a protestar. Tú tienes que preguntarle a esos defensores públicos que han visto aumentar el presupuesto de la defensa pública en más de un 30%, y sin embargo a ellos se les ha aumentado un 5%. Tú tienes que preguntarle, por ejemplo, a esas personas de escasos recursos económicos que en este momento, por la recarga y la utilización de defensores de carrera para defender a psicópatas, a gente rica, en perjuicio de los abogados normales, pues simplemente están pasando trabajo. Eso también tú tienes que preguntárselo al Tribunal Constitucional, que le ordenó a la defensa pública enfocarse en la gente, en las personas de escasos recursos económicos. Eso es una falta institucional y es el desvío de recursos de manera ilegal y fraudulenta. Máxime por parte de una persona que tiene 10 días que usted le venció su periodo. Fraudulento, por cierto. Y nadie dice nada, porque en este país, lamentablemente, Laura, nada es nada. Si nos vamos a los periodos vencidos aquí... No, pero que estamos hablando... Señores, tenemos que concluir, no tenemos más tiempo. Despedimos al doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Gracias por su visita. Señores, despedimos la entrega del día de hoy. Claro, invitando a que se queden en sintonía con nosotros. Trabajamos corrido hoy. ¿Cuál es jueves? Nosotros...